Se nos han superpuesto las mesas porque, viste, uno tiene un programa pero cuesta. Hay mucho entusiasmo, muchos temas, pero como verán, están arriba haciendo el homenaje al deportista que perdió, que es Hugo Gatti, ¿no? Y acá vamos a hacer un homenaje muy especial y muy particular, nada menos que al Papa Francisco. A lo mejor a alguno de ustedes se les ocurrirá pensar, pero ¿por qué Francisco si estamos acá en un encuentro de deporte, de fútbol, de todo, de boxeo, de historia, de libros nuevos, maravillosas, cantidad de libros sobre el deporte? Es increíble en esta época donde es tan difícil editar, es increíble, hemos estado escuchando 2 veces con 10 libros nuevos que presentaron los autores, ¿no? En los momentos anteriores. Bueno, hoy tenemos una mesa, esta mesa es súper lujo, de súper lujo, porque ya saben, nos acompaña Nelson Castro, que le vamos a pedir luego del video que ya nos dé parte de su extraordinario conocimiento del Papa. Esa cobertura que le hiciste justamente en la muerte y el entierro del Papa, pero días fueron enteros, ¿no? Fue extraordinaria. Yo, en materia religiosa, yo creo que es difícil haber encontrado algo que pueda superar. Fue extraordinario. Hemos estado días enteros ahí siguiendo todo lo que vos transmitías, que era conocimientos, emociones, respeto, admiración por el Santo Padre. Bueno, entonces al Santo Padre además le gustaba mucho el deporte y era un con todas las letras, fanático de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Ya le venía de su familia. ¿Y cómo pasa, no? Tengo algunas anécdotas yo también para contar. Vamos a pasar el video, que es una síntesis de nuestro Papa, que también hablaba en futbolero, porque yo me reía en Río de Janeiro cuando estaba en la Jornada Mundial de la Juventud, todas las palabras que eran, pero sacadas del fútbol, de la calle. Yo decía, ¿cómo las traducirán los periodistas de los otros países? El alemán, ¿qué entenderá? Bueno, a mí me resultó muy divertido, pero a los otros no sé. Bueno, adelante. Son 2 minutos. Hoy llama a vos. ¿Qué pasó? A vos, cada uno. Nos pide ¿Qué pasa? Que juguemos en su equipo. Nosotros, los que quiero que salga afuera. Cuiden los extremos. Jueguen para adelante. Ya están en San Lorenzo. En equipo, cada uno es más persona, más gente, se engrandece más. Y al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz.
Muy bien. Yo creo que un poco lo que decíamos del lenguaje del Papa y todo eso, se cortaba un poco no sé qué pasó con bien. Bueno, Néstor. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Marta. Un gusto de compartir con Víctor y con Tito Garabal esta mesa y de ver el lugar que efectivamente el Círculo institucionalmente le da en esta iniciativa, ¿no es cierto?, de libros y deportes, que forma parte de lo que culturalmente representa esta casa, ¿no es cierto?, como idea de lo que efectivamente periodistas estamos cubriendo cuando cubrimos deporte, estamos cubriendo un hecho de enorme importancia cultural y social, ¿no? Algunas cosas que quiero recordar a propósito de lo que fue la presencia del Papa, ¿no? Que conoció también, el Papa fue una persona extraordinaria. Que no significa que él es una persona perfecta, ¿no? Fue un hombre con una enorme personalidad, con una enorme capacidad de trabajo, con una enorme vocación de ejercicio del poder como concepto de servicio y de instrumento para intentar solucionar y los distintos problemas que sufre la humanidad en todos sus aspectos. Y por supuesto que a eso le agregó un condimento, mejor dicho, dos condiciones muy importantes. Una que fue su humildad. Esto de no creérsela. Cosa que obviamente él demostraba todos los días. El hecho de que vieron donde él vivía, pudimos verlo antes de que falleciera, daba idea de algo extraordinario. El hecho de un hombre que todos los días iba a desayunar, a almorzar y a cenar, donde cenaba todo el mundo, todos los trabajadores del Vaticano, con los cuales se sentaba y conversaba de igual persona. Tiene un valor gestual de enorme importancia como concepto de lo que debe ser el ejercicio del poder, que representa ni más ni menos que la posibilidad de transformarse en un ejecutor, en un efector de servicio, no el poder como privilegio, sino el poder como servicio. Y el otro tema, producto de toda esa humildad, es más por su contacto con la gente. Me hablaba Marta de lo que fue la cobertura de las exequias, y a mí muchas cosas que me impactaron y me emocionaron fue el contacto que efectivamente con la gente, y especialmente con la gente, ¿no? Ver y hablar con jóvenes de toda Europa, de toda Asia, de toda América, de toda África, ¿no? Con una devoción sobre Francisco y de preguntarles por qué lo querían a Francisco y de encontrar las respuestas muy coincidentes en cuanto a su bondad, su humildad, su preocupación por las cosas que le pasan a la sociedad, representa un hecho muy importante. En ese... ¿Estás mejor con el micrófono apagado? A ver, ahora también me escuchan mejor, ¿no? En ese contexto, por supuesto, aparece el deporte. El deporte para el Papa Francisco fue un instrumento más, pero no un instrumento más como algo perdido, un instrumento más fundamental para el ejercicio de su ministerio petrino. Él entendió que el deporte representa la posibilidad de trabajar valores, de inculcar valores, más allá de sus pasiones, que las tenía, ¿no? Obviamente era un fervoroso fanático del fútbol. Siempre me acuerdo que la penúltima vez que lo vi, que fue en octubre de 2021, cuando fuimos a presentar el libro de la salud de los papas, obviamente fue el año que Argentina ganó la Copa América, la primera Copa América.
¿no? Y si ustedes recuerdan, él estaba, durante esos días, estuvo internado porque tuvo su primera gran complicación de salud, que fue su primera gran complicación de salud como su condición de papa, que fue la primera operación de colon que tuvo. Entonces él no pudo ver el partido final, porque obviamente el partido final se jugó a las 9 de la noche, de hora de Brasil y de aquí. En ese momento él estaba internado, eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana, hora de Italia, y él lamentó no poder ver ese partido, ¿no? Siempre me acuerdo que surgió el comentario circunstancialmente, ¿no? Hablando de su pasión, y era una cosa que él hablaba, me lo comentaba su secretario de prensa, Matteo Bruni, ¿no? A quien Tito conoce muy bien, y que me decía, dice, vos sabés, Nelson, que una de las cosas que más nos costó en aquella internación, que fue tan complicada, es que justamente coincidió con los partidos de la Copa América, ¿no? Que él los quería seguir con toda atención y que como se jugaban a la noche, el médico de él pedía que durmiera, ¿cierto? No quería que estuviera despierto ni sometido a ninguna tensión o angustia por ver el partido. Entonces le daban una pastilla para dormir y él no veía el partido, y lo primero que hacía cuando se despertaba a la mañana era preguntar cómo había salido Argentina. Así que el tema de lo deportivo y de lo futbolero para él era muy importante en cuanto a su pasión, ¿no? Me acuerdo que cuando lo acompañamos al viaje a Tierra Santa en 2014, que fue para mayo del 2014, antes del Mundial de Brasil 2014, ¿no es cierto? También surgió una conversación a propósito del tema del fútbol, porque él tenía me decía, le voy a prestar particular atención al Mundial porque tengo la idea de llevar adelante una iniciativa posterior en relación a la presencia de los jugadores de fútbol de todos los equipos vinculada con la paz. Y esto fue lo que generó aquel famoso partido, ¿no es cierto?, en el Estadio Olímpico de Roma, en donde se sembró, ¿no es cierto?, se plantó el olivo de la paz. Así que para él el deporte era algo que vivía con intensidad, ¿no es cierto?, como fanático de San Lorenzo, que era, como fanático de la selección que era, pero como hombre con enorme conciencia del valor del deporte. Él, me acuerdo que una vez me decía a propósito de esto, miren Nelson, nosotros nosotros en la iglesia tenemos dos instrumentos, al margen de la educación, ¿no es cierto?, los colegios católicos y demás, dos instrumentos para trabajar fuertemente en cuanto a la incorporación de chicos de los sectores marginales: el deporte y la cultura, ¿no? La literatura, la pintura, la música y demás, y por eso él lo valoraba muchísimo y le prestaba mucha atención. Y en Escolas Ocurrentis, que era la gran obra de él vinculada con la educación, el deporte y la cultura tenían un rol muy importante, ¿no es cierto? Y él, por supuesto que dentro de este contexto, más allá que, como ustedes ven, lo recibía a deportistas de deportes individuales, él valoraba muchísimo el deporte en equipo. Él le daba principal preponderancia al deporte en equipo porque generaban dos cosas esto, ¿no es cierto? Uno, que era, al margen de la competencia de uno con otro, la convivencia interna, ¿no es cierto?, a la cual él le daba también enorme importancia. Y sobre todo, me acuerdo que en alguna conversación, ¿no?, que tuvimos, él lo decía, bueno, el tema de la convivencia interna, sobre todo cuando el deporte aprovecha, ¿no es cierto?, es un instrumento para incorporar gente o chicos de las zonas excluidas, digamos, la convivencia interna es un elemento muy importante al margen después de la competencia. Y él le daba mucho valor dentro de la competencia. Me acuerdo de haberlo hablado con algunos periodistas allí del Vaticano que habían cubierto el Partido de la Paz y algunas de las recepciones que él había hecho a los deportistas. Él le daba mucha importancia al hecho de preparar a las personas para ganar y para perder, ¿no es cierto?, en el sentido de lo que significaba, ¿no?, el ganar como acto, digamos, de esfuerzo enorme al cual había que tomar con humildad, y al perder,
No, y me acuerdo que me acuerdo que me decían, ¿no es cierto?, estos periodistas ahí de la sala de prensa del Vaticano, que lo habían acompañado a algunos de estos acontecimientos con deportistas, que él tomaba al tema de la derrota como una oportunidad muy importante para enfrentar la adversidad que está presente en nuestras vidas, ¿no? Y entonces él era un tema en el cual él manifestaba un particular interés, ¿no? El decir, bueno, es importante utilizar el deporte para preparar a la persona también para enfrentar la adversidad. Él le prestaba mucha atención también, y él tuvo una conversación ahí con Maradona. Digamos, él valoraba mucho el efecto del ídolo de Maradona y lamentablemente le preocupaba mucho todo lo que había sido la vida de Maradona. Por eso, digamos, él, y esto me consta, hacía una valoración muy importante de lo que significaba Messi, como alguien de otro perfil, de otro valor. Y él, cuando habló con Maradona en aquel encuentro famoso, él le marcó 2 o 3 cosas que lamentablemente Diego no aceptó, en cuanto a la importancia que él estuviera bien, que él se cuidara, lo que representaba para tantos chicos en el mundo, y de la necesidad, digamos, que a través de su conducta él pudiera ser utilizado por organizaciones, ¿no es cierto?, vinculadas con la Iglesia o no, para, obviamente, transmitir valores. Lamentablemente no se pudo dar, bueno, por lo que tuvo que ver con la enfermedad de Diego Armando Maradona. Pero esa conversación existió, y él lo vivía con muchísima preocupación y con muchísimo afecto que le dispensaba. Él, además, digamos, en este contexto de reuniones que tenía, y esto también es una información que mucho no se conoce, hablaba periódicamente con las autoridades, en este caso de la Liga Italiana de Fútbol, porque había un tema que a él le ocupaba mucho en cuanto al tema de los inmigrantes, que ustedes lo tienen presente, fue un tema que él trabajó muchísimo, y él también entendía que los clubes de fútbol podían ser un lugar muy importante, un instrumento muy importante para generar la integración de inmigrantes, porque obviamente, visto que en ese momento empezaba a haber una corriente en Italia de presencia de inmigrantes, sobre todo los africanos, que tienen muy buenas cualidades, ¿no es cierto?, para el fútbol, él tuvo conversaciones con autoridades de la Liga Italiana de Fútbol y también con algunos clubes para que, digamos, junto con la habilidad del deportista, la calidad del deportista que tenía y demás, trabajara este tema de la inmigración y de la inclusión, en el sentido de hacer que los chicos, ¿no es cierto?, que ingresaban a los clubes por una habilidad futbolística, tuvieran en los clubes en ese periodo la posibilidad de educarse, ¿no es cierto?, cosa que en los clubes de fútbol, sobre todo de Italia, no está tan incorporada, porque los clubes son instituciones dedicadas a que, bueno, juegan al fútbol nada más. Entonces él trabajó ese tema con varios clubes, ¿no es cierto?, y con la Liga Italiana, para que cuando hubiera un chico, digamos, un joven, ¿no?, inmigrante, se utilizara el fútbol como instrumento de integración. Para que ustedes vean, digamos, el pensamiento absolutamente integral, profundo, y el valor y la apreciación que el Papa le daba al fútbol. A él le hubiera gustado, también esto lo sé porque me lo contaba la gente de la Sala Estampa, más de una vez ir a algún partido de fútbol en Italia, pero él era consciente que esto era imposible porque generaba todo un tema, digamos, que era entre la seguridad, esto, aquello, que vendría uno, vendría otro, y además el mundo de gente era realmente imposible, ¿no? Realmente, pero esto era el valor y la presencia que él le daba. 3 cosas más que quiero decir para cerrar, ¿no es cierto?, en relación a lo que fueron lo que le cuento son experiencias de conversaciones o con el Papa o con periodistas italianos de la sala de prensa que cubrían todas las actividades allí, ¿no es cierto? El Papa en los colegios, ustedes saben que ahí en el Vaticano hay varios colegios, hay 2 o 3 colegios importantes, y la mayoría de esos colegios trabajan con chicos de lugares, digamos, no marginales, pero pobres. Él visitó cada uno de esos colegios y él reforzó la necesidad del deporte. Y
a propósito de esto, entonces, él era una de las cosas que él transmitía para los encargados en el Vaticano con los que tenían contacto con las autoridades de los colegios católicos, ¿no es cierto? Él envió el mensaje a las autoridades de los colegios católicos, que en general todos tienen actividad deportiva, de reforzar la actividad deportiva, ¿no es cierto? Y de darle, digamos, entidad y de permitir que los chicos tuvieran, a lo mejor que tenían inclusive dificultades con el aprendizaje y demás, tuvieran una posibilidad del ejercicio del deporte o de la cultura y lo utilizaran al deporte, unos tenían más cualidades, otros, como un estímulo para educarlos, para que fueran mejores alumnos y demás. Y esto me lo comentaban también algunos periodistas de allí, de la escuela de la Sala Estampa, que ellos habían visto que prácticamente en todas las escuelas, esto fue una cosa que Francisco hizo casi a poco de comenzar su papado, ya ellos lo que comenzaron a ver que los chicos que eran estimulados en el deporte y demás, y que tenían una mejor predisposición a después de estar en el aula aprendiendo lenguaje, matemática o lo que fuere, ¿no es cierto? Así que él tomó el deporte, digamos, en las escuelas como un instrumento formativo de valores, del valor de nobleza y demás, pero también como un instrumento para mejorar la calidad educativa, no solamente que el deporte fuera un elemento de contención, sino también para mejorar la calidad educativa. Y el tercer punto, que él se preocupó, el que obviamente tenía este contacto con la gente pobre y demás, de ver a los que estaban pidiendo limosna y demás. Sobre todo, si había chicos, él se encargaba que los chicos fueran al colegio y que desarrollaran actividad deportiva, ¿no es cierto? Y una de las cosas que él pidió en las escuelas católicas para los chicos que hicieran deporte, que además se tomaran en cuenta cuáles eran las condiciones físicas, nutricionales y demás que tenían los chicos, ¿no es cierto? Y la utilización además del deporte como instrumento terapéutico, es decir, para aquellos que a lo mejor necesitaban ejercitarse para desarrollar o compensar alguna falencia física o ejercer algún deporte con la natación, el Papa dio la instrucción a los colegios para que tuvieran esa visión intensa del deporte. Así que les transmito esto, que lo conocí de primera mano, ¿no es cierto? Y por eso me parece tan justo y por eso vine con mucho gusto aquí, y Tito va a tener muchas cosas para contar y Víctor también, pero quería transmitirles esto de lo que fueron las cosas que o vivencié o escuché y hablé con periodistas en Roma de lo que fue la presencia del deporte, ¿no es cierto? Como una temática presente diariamente en la gestión del Papa, que fue la misma que tuvo acá. Acá el Papa era un hombre muy involucrado con actividades deportivas y demás, ¿no es cierto? Y él, en unas cosas que a los curas de él acá, no Tito lo conoce muy bien, los estimulaba a organizar competencias deportivas y demás, porque él estaba convencido de no solamente el beneficio, ¿no? Siendo que era un hombre que nunca había practicado deporte, que era muy malo para los deportes. El básquet se defendía un poquito, nada más, gracias. Y demás, ¿no? Así que les transmito esto de un gran hombre, ¿no? De un hombre que con aciertos y errores siempre vivió al servicio de la gente y siempre escuchó a la gente y siempre quiso estar al lado de la gente. Que ese es su gran legado. Muchas gracias. Nelson se tiene que retirar, pero hay algo que seguramente ustedes, la mayoría, no debe saber del currículum de Nelson. Que él fue alumno de esta casa, sí, por claro. Eso cuando él llegó, porque estudió periodismo deportivo, cuando él entró y le dije bienvenido de nuevo a tu casa, así que te agradecemos muchísimo, lamentamos que te tengas que ir porque hoy está el programa del sábado. Me hubiera gustado estar inclusive ayer, ¿no? Así que muchas gracias y un honor estar con todos ustedes.
¿no? Y que me emociona mucho. Y sigan adelante, y para los chicos que estudian aquí, estudien, aprovechen lo que les da el círculo, que los da con una gran calidad, una gran vocación, y un gran desprendimiento y un gran amor por enseñar, porque yo sé los sacrificios que representa para los profesores que vienen acá, para el círculo, mantener la escuela, mantener a los docentes y demás. Así que aprovechenlo, porque este es un crisol de formación de grandes periodistas y grandes personas. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, vamos. Gracias. Gracias, Nelson. Démosle otro aplauso fuerte. Así viene más seguido. Bueno, acá nos plantó varios temas que son muy de ustedes también, ¿no es cierto? Nos acompaña porque no hice presentaciones porque íbamos a robarle tiempo a Nelson. Nos acompaña acá Víctor Lupo, que es entre porteño y tucumano. No, Tucumán. Sí, es tucumano, pero está un poco allá y acá, ¿no? No solamente es un apasionado del deporte en la misma línea de lo que ha dicho Nelson, sino que además es un obsesionado, digamos, un gran luchador para evitar esa enfermedad tan terrible que es la droga, ¿no? He tenido oportunidad de conocer algunas experiencias y además es autor de varios libros, entre ellos uno que es apropiado excelentemente para el día de hoy, que se llama Fe y Deporte. Es un libro de... ¿Cuánto hace que lo escribiste? 2014. El 2014. Es interesante. ¿Qué tiene que ver la fe en el deporte y el deporte en la fe, no? Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un orgullo. Perdón, aclaro también que fue importante dirigente del deporte en la Argentina, en Tucumán, en Buenos Aires y en el país, ¿no? Bueno, aclaremos. le agradezco la invitación a las autoridades del círculo, que es como mi casa. De que llegué a Buenos Aires siempre estuve ligado acá. Debo haber venido más de 15 veces a dar charlas y clases. Y es la segunda vez que estoy en la feria. Bueno, es difícil hablar del Papa Francisco y más del pensamiento. Yo no me animaría a hablar del pensamiento. Primero porque el Papa Francisco es un jesuita y no hay nadie que conozca el pensamiento de un jesuita. Es imposible. Pero tuve el orgullo el honor, visto desde hoy, de conocerlo cuando era muy joven y llegué a Buenos Aires allá por el 76. En el año 77, una que para mí fue la mejor filósofa de nuestro país, que es Amelia Podetti, me llevó a hablar con el Papa Francisco, porque ella era quien le enseñó al Papa Francisco el tema de las periferias. Todo lo que hablaba el Papa Francisco de las periferias sacó de una filósofa de la Universidad de El Salvador, que se llamaba Amelia Podetti, a la cual él rescató. El primer mes que tuvo, él le dijo en el Vaticano de quién había aprendido filosofía, de las periferias territoriales, pero también de las periferias existenciales, que visto desde hoy es más grave que las territoriales. Bueno, Nelson habló mucho de... A mí me gustaría dar 2 o 3 frases que creo que marcaron para siempre al Papa, como Papa, en el tema deportivo. Una, cuando él dice, y lo vimos en el video, San Lorenzo es mi identidad cultural. Mi identidad cultural. Algo que no tienen los demás países, que son los clubes, algo no conocido. Él dijo recién que no podían, el Papa no podía hablar con los clubes italianos porque no son clubes, son sociedades anónimas. Y nosotros defendemos los clubes totalmente como
un centro barrial de cualquier barrio de la Argentina. Es una cosa única el tema de los clubes. Después, la otra frase que nos marcó para siempre a los que estamos cerca del deporte es cuando él habló de la cultura del encuentro. Una de las primeras veces que habla de la cultura del encuentro él es cuando forma Escola. Y él dice, la cultura del encuentro se pueden realizar con 3 cosas, que eran la educación, el arte popular y el deporte. Recién Nelson dijo la cultura, pero como la cultura para nosotros los argentinos es todo, es el arte y el deporte, acá intentan separar la cultura del arte y el deporte. Ellos hablan de cultura cuando hablan de arte, nada más los medios de comunicación. Y el deporte creo que es el hecho central de la cultura de los argentinos. Después, otra de las frases que él tiró, muy profunda, pero muy profunda, con Escola, es: no concibo la educación sin el deporte. No concibo la educación sin el deporte. Y esto es lo que fue para el pueblo argentino en todo el siglo XX, en la cual el deporte estuvo muy ligado al tema educativo. Por eso, cuando Nelson hablaba de los colegios católicos, es que se habían alejado de lo que fueron los colegios católicos en sus comienzos en nuestro país, siguiendo aquella línea de San Juan Bosco y sus oratorios. El oratorio para San Juan Bosco, que fue, San Juan Bosco casi fue expulsado de la iglesia en su momento, porque era un loco como Francisco, cuando él forma los oratorios, tenían 4 sentidos. Uno era la casa, era sacar los chicos de la calle para que vivan en la casa, en una casa. El otro era la educación, lo educaba a los chicos ahí. El otro era la fe, era el templo de la fe. Y el otro era el patio. ¿El patio qué es? El club. El patio es el club. Por eso, los curas villeros, que son los más seguidores de Francisco en la Argentina, lanzan en un momento del papado de Francisco las 3C: colegio, club y capilla. Este es un significado muy profundo del accionar de Francisco. Yo no hablo del pensamiento, pese a que lo conocí durante casi 40 años, 50 años, estuve bastante ligado a él en distintas opciones. Fui director de deporte a propuesta de él acá en la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Y esos temas me llevaron a profundizar en el libro el tema de la cultura de la fe. El libro dice Fe y Deporte porque es una historia que voy a contar, qué es lo que pasó. El padre Pepe Di Paola, mi gran amigo, viajaba a los 3 o 4 meses de asumir Francisco y le llevó una propuesta del Movimiento Social del Deporte que era un informe histórico de lo que había sucedido con el juego cuando se transforma en deporte en el mundo y todo el deporte en la Argentina. Toda la historia del deporte, de los clubes, la historia política del deporte en la Argentina. Cuando él le entrega a Francisco esto, Francisco le dice: toma, decile a Víctor que escriba este mail para que lo inviten al Congreso. Como en todas las organizaciones políticas, sociales, hay muchos burócratas. Entonces, yo mandé el mail a ese monseñor que organizaba y nunca nos invitaron. El Congreso se hizo, estuvo el presidente, el secretario de las Naciones Unidas, el presidente del Comité Olímpico, y Francisco, cuando se enteró que no nos invitaron, ¿qué hizo? Lo presentó al informe como un informe de él. Ese es el informe histórico, que por eso salió el libro. Por esa cosa de hacer lío que él tenía, él nos mandó después. Cuando hice la 3ª edición del libro, que el prólogo es del director de Escola, de Enrique Palmeiro, Palmeiro le lleva el libro y le dice, lo llama a ese monseñor que había organizado el Congreso de Fe y dice: bueno, ahora ponelo en la Biblioteca del Vaticano. Así que el libro está en la Biblioteca del Vaticano gracias a ese burócrata que no me invitó a Roma en el año 2016. Bueno, estas son historias que tuve con Francisco, con Jorge Bergoglio, porque para nosotros era el padre Jorge,
y con la cual vivimos, y creo que ha dado muchas señales. Nelson lo decía muy bien, es un faro que va a seguir en la historia, no es solo un cariño personal de los que lo conocimos, sino el cariño que le tiene el mundo. Creo que hoy, sin ningún lugar a duda, al argentino más famoso en todo el mundo, de toda la historia de la Argentina. Francisco ha sido para el deporte, él decía, un juego en equipo. Y él aprendió ese juego en equipo, tanto en el seminario como cuando jugó al básquet, porque él jugó en las infantiles y los cadetes de San Lorenzo, porque su padre jugaba. Y tenía muy marcada porque iba con su abuela, con toda su familia a ver San Lorenzo. Y su padre, una cosa poco conocida que lo hace conocer Francisco en el último libro, que es su autobiografía, su padre tiene un infarto en un partido de San Lorenzo y muere al poco tiempo por ese infarto. Entonces, son cosas que él no iba hablando, no revelaba, pero él sabía que su club, como para cualquier argentino, es su identidad cultural. No hay, de eso no se cambia. Dice que no se cambia la religión, se puede cambiar, el matrimonio ya casi no existe, pero el tema del club en la Argentina es un tema fundamental. Y él dio la posibilidad de que se armen nuevamente, hace muy poco tiempo en la Argentina, más de 200 clubes parroquiales que no existían. Hay 200 clubes parroquiales que están en los lugares más raros de la Argentina, como Pichanal, al lado de Orán, combatiendo a la droga, están los clubes parroquiales, que llevan la misma identidad de clubes. Y el tema de cuando él decía por qué prefería el juego en equipo, porque él vivió una década de que el yo se convirtió en el nosotros cuando era joven. No era el yo, todo el yo, éramos el nosotros. Y había Argentina en el año 1950 sale campeón del mundo del básquetbol. Y nosotros que hemos logrado ser alumnos de ese gran maestro que fue el profesor Jorge Hugo Canavesi, él tenía toda una teoría de qué era el deporte. El deporte es aquel que se practica en una institución, en un club. Se practica 2 o 3 veces por semana y tiene la fiesta, que es la fiesta religiosa, el día que se juega. Esa era la formación que daba el profesor Canavesi a todos quienes fueron sus alumnos, a quienes lo escuchaban mucho en aquella época. Y en aquella época, fíjense en que nosotros teníamos como un principio fundamental que el deporte es una escuela de vida, cuando Bergoglio era joven. Y eso lo convierte el Papa Francisco en el Vaticano con Escola en una escuela de vida y de paz. ¿Por qué? Porque él dice, estamos en una guerra mundial, en una tercera guerra mundial en parte. Eso de definir, él definió a Escola, que no es una institución que va y forma jugadores, sino que es una institución que va y lucha por la paz en los países que más comprometidos están en la guerra. Bueno, esta es una pequeña historia que yo puedo contar, después si va a haber preguntas, no sé, estoy a disposición. Muchas gracias por la atención. No se puede pasar. Mientras algunos piensan la pregunta, voy a contar alguna anécdota. Lo llamé a nuestro querido padre Pepe la otra semana, está en Santiago del Estero y no vuelve hasta noviembre, me dijo. Y es famoso, así como Bergoglio era famoso, San Lorenzo, el padre Pepe es famoso de Huracán, que es el clásico, el adversario clásico. Entonces le digo, Pepe, me imagino que alguna vez entre ustedes se habrán cargado, ¿no? Y sí. Mira, y contame, ¿me podés contar alguna anécdota? Y me dijo que sí, que me permitía contarla también. Me dice,
más creo que fue en el 2010, pero no creo que, no es segura la fecha. Dice, habían jugado San Lorenzo y Huracán y nosotros le ganamos. Al otro día a la mañana, tempranito, lo llamó a Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, porque cuando la llamada venía temprano, él atendía, sino después venía el horario de la secretaria. Entonces, hola, ¿qué tal? Bien, bien, le dice, no señor, y le dice, ¿qué? ¿Para qué me llamaste? ¿Me llamaste para cargar? Sí, le hizo ¡pum! Le colgó. Para que vean el genio y el fanatismo que tenía el Papa, ¿no? Y después ahora tenemos un inconveniente con una anécdota famosa, ¿no? El problema no se puede pasar por acá. Lo teníamos grabado y es famoso, aunque algunos discuten si es cierto o no, pero lo cuenta Coco Basile cuando era técnico, Bueno, cuando era técnico, él lo cuenta. Es mentira porque no iba a la platea, pero nunca fue a la platea. No, iba a la popular. A mí me contó que se ponía una bufanda en el cuello para disimular y iba a la cancha. Yo le dije que tuviera cuidado porque ya la gente lo empezaba a conocer y que no, en fin, se controlara un poco y no dijera nada fuera del lugar porque iba a salir en todos los medios. Era otro cura, no era Bergoglio. Seguramente era otro cura. Era otro cura. Bueno, vamos a contar la anécdota. Porque si no La anécdota es se va a quedar en que a Coco Basile no le gustaba que entrara nadie al entrenamiento. Ahí. Entonces, sí. Y bueno, él creía, bueno, había un cura que aparecía 2 por 3. Y en la primera vez, entonces dice, che, ¿quién es este? Es el padre, no sé qué le habían dicho. Bueno, no, ¿qué se pasa? Y lo sacó y se fue. Pasado un tiempo, se vuelven a juntar esos muchachos que estaban hablando con el Coco, y le dice, ¿vos te acordás de aquel que echaste del vestuario una vez que no querías a nadie adentro? ¿Que era un cura? Sí, déjame mamá, que sí, ¿sabés quién es? ¿Qué sé yo? Un cura, ¿sí? No, hoy es el Papa. No, se quería morir. Yo eché el Papa, decía él. Por eso, ahora hay una versión. Esa famosa, él la cuenta y él la cuenta. Coco Basile la cuenta. Dice que era el capellán de San Lorenzo. El cura que era de capellán en San Lorenzo. Él nunca fue ni a la platea de San Lorenzo, ni al vestuario de San Lorenzo. Él iba directamente a la tribuna, eventualmente iba con algún amigo. Sí. Pero él nunca fue, eso lo dicho por Francisco, O sea que dice, eso me cuenta que es mío, decirle que dejen de inventarme, bueno, dame a hablaba así. Pero él lo sigue contando, Coco, como si así se lo dijeron a él. Claro, le habrán dicho que era él y que yo que era él. Hay sacerdotes, algunos, que tienen que están acompañando a los clubes, que son como asesores, capellanes, digamos, de las instituciones, ¿no? O sea, este era un cura que era capellán de San Lorenzo, en esa época. Sí. No todos los clubes tienen capellanes, No. Pero algunos ya hacen muy buen trabajo. ¿Cómo? La verdad, si me lo dijo, me habrá dicho el padre Jorge, el padre Juan, el padre Pedro, y la verdad que no reparé. Recuerden que me acuerdo que él le dio por descartada la anécdota. Por eso. Recuerdo que San Lorenzo fue fundado por un sacerdote, el padre Massa, Lorenzo Massa. Tendremos que buscar ¿Quién era el capellán? Por época quién era el capellán. Claro. No, sí se puede ubicar, sí se puede, sí. Tito Garabal, y después seguimos conversando, ¿no? Tito Garabal tiene años de, más bien, no de periodismo deportivo, sino más bien religioso. Autor. Periodismo deportivo también. ¿Qué cubriste? Básquet. Básquet y algo de fútbol cuando empecé en periodismo allá en el año 78. Es curioso que hay muchos. Diario La Prensa. Pero es muy curioso que hay muchos periodistas que han empezado en deporte y después hicieron el salto, ¿no? Como que
el deporte les despierta el ímpetu. Y a él, que era alumno mío en el Krause, me contaba hoy que descubrió la vocación de periodista deportivo charlando un día conmigo de radio. Muy bien, Tito es autor de Claves para un Mundo Mejor, un programa que ¿cuántos años tiene? 37 nada más. Bueno, algo, ¿no? Otra cosa. Sigue por televisión y está por esa razón Sí. con nosotros, y trató mucho al Papa también, ¿no? Hicimos 2 musicales también, en libros pocos. Bueno, les cuento. Yo me había escrito varias cosas. Primero, gracias a Guillermo por la invitación y a Marta. Es un placer, con Marta nos conocemos desde hace también muchos años. Cuando yo era joven, ella ya era una infante, ella siempre fue mucho más joven que yo. Muchas gracias. De nada. No se lo crea. Bueno, yo me había escrito cosas para compartir con ustedes, para dar datos, porque la verdad que es difícil, ¿no? Para los que seguimos al Papa Francisco durante todo el pontificado y todos los temas, el tema del deporte era uno de los temas, pero sin duda un tema fuertísimo. Y de hecho les cuento 2 anécdotas. Cuando él me solía llamar por teléfono por algún tema X, él tenía 2 saludos conmigo. Uno, ¿cómo anda la delincuencia periodística? Y yo le respondía, la delincuencia, no sé, yo laburando. O si no, ¿cómo anda el rojo? Hoy anda no tan bien como San Lorenzo, según cómo andaba en el momento. Eran los 2 saludos de él, después preguntaba por la familia, etcétera, etcétera. Solamente no hizo ese saludo cuando a los 2 meses de ser electo me llama por teléfono a mi casa, suena el teléfono de línea, yo atiendo y me dice, ¿ya terminó Claves para un Mundo Mejor? Y yo no solamente que me quedé duro, sino que me paré. Mi mujer me mira y me dice, ¿qué te paraste por teléfono para hablar con...? Claro, era el Papa. Se fijó a la hora que terminaba mi programa de televisión para llamarme por teléfono. Digo, un hombre que estaba en todos los detalles. La verdad que, y además, con mucho afecto siempre. Yo lo conocí también de la década del 70, de cuando era jesuita. Lo traté mucho más cuando empezó a ser obispo auxiliar de Buenos Aires. Y cuando era arzobispo de Buenos Aires, y bueno, ahí sí ya trabajé. De hecho, el programa mío, Claves para un Mundo Mejor, fue el único que él declaró de interés del arzobispo de Buenos Aires. Él lo puso a ver si así conseguíamos anunciantes. La verdad que nos jugaba en contra, porque en esa época hablar de Bergoglio acá era mala palabra, sobre todo en algunos ámbitos. Pero bueno, quedó, y hoy decimos que fue el único programa que fue declarado de interés del arzobispo de Buenos Aires. Acá se dijeron varias cosas. Una, Marta hablaba del lenguaje. Ustedes saben que en el Vaticano, que hablan todos los idiomas del mundo que se les ocurran, tuvieron que hacer un diccionario con frases de Francisco, porque había frases que no podían traducir. Había palabras que no sabían cómo ubicarlas de pronto en una letra oficial del Vaticano. Entonces tuvieron que escribir una especie de diccionario de argentino al italiano para poder utilizar algunas palabras que el Papa usaba. Primerear, por ejemplo, no existía. No, además muchas futbolísticas. El lenguaje Patadura, cuando le dijo a un grupo de chicos que lo conocían como patadura, los pibes se miraban como patadura. Es más, lo explicó él después que era el patadura. Y él lo decía siempre, que él en fútbol siempre lo mandaban al arco, por eso después terminó jugando al básquet. Porque no era bueno, era patadura. Y esto un día lo dijo en una reunión con chicos en una parroquia italiana y tuvieron que ir a ver qué era lo de patadura. Bueno, hay montones de términos que tuvieron que empezar a escribir y ver cómo los podían traducir. Cuando uno lee las encíclicas de Francisco, es formidable porque uno las lee en un idioma propio. No es lo mismo la traducción del italiano al argentino que el argentino que fue al italiano y que volvió al argentino. Es otra lectura. La verdad es para los que leemos encíclicas hace muchos años, es otra lectura. Decía lo de los clubes. En esto le ayudó mucho el Pupi Zanetti. Él se apoyó mucho en el Pupi Zanetti. El Pupi Zanetti es un hombre también de mucha fe, y muy valorado en Italia, y de hecho fue el primero que ayudó, claro, en el Inter, lamentablemente para los independientes, que nos sacó 2 Copas del Mundo,
hoy hablar de valores en el fútbol siendo hincha independiente me cuesta la vida, les digo, porque la verdad que después de todo lo que dije el juego a la noche ni les cuento. Bueno, pero más allá de eso, digo, lo genial es esto. Él empezó y en el año 2013, creo que fue el 2013, yo tuve que hacer memoria porque yo estuve en la fundación de Escolas desde el comienzo. Escolas nace en Argentina como proyecto de ciudadanía, con Enrique Palmeiro y José María del Corral. El Papa lo incorpora inmediatamente que llega al pontificado y habla de, al principio se llamaba Escolas Ocurrentes, después pasó a ser Fundación Escolas Ocurrentes y hoy es Movimiento Pontificio Escolas Ocurrentes, y ya tiene rango de Movimiento Pontificio, y de hecho los dos directores mundiales, José María del Corral y Enrique Palmeiro, conforman el Dicasterio de la Educación del Vaticano, y han creado la primera universidad dentro del Vaticano, que es la Universidad del Sentido, que nace desde Escolas, donde está precisamente esto que Víctor explicaba y que comentaba también en algunos andariveles Nelson, y es esto que tiene que ver con formar desde lo que es deporte, arte y cultura. Son como los tres ejes. De pronto puede haber una escuela de surf en Mar del Plata o una canchita de fútbol donde jugaba Maradona. Ahora, también hay una canchita de fútbol en Mozambique y hay otra en Sevilla. O sea, lo que ha sido el trabajo de Escolas a nivel mundial, de en 10, 12 años, estar hoy en todo el mundo y convocar a todas las universidades, no a todas, pero a una enorme cantidad de universidades del mundo, es fantástico. Es fantástico porque la idea es buena. Es esta idea de sacar a los chicos y llevarlos a un ámbito donde puedan desarrollarse ellos, expresándose ellos, a través de estas cosas. Eso es Escolas, eso es Francisco. Y yo me estaba notando, acá me anoté una anécdota que la voy a contar hablando de fútbol. Un día estábamos hablando de, en mi programa hablaba el cardenal Guarrachino al principio cuando empezamos. Y nosotros grabamos semanalmente, entonces cuando íbamos a grabar, a veces estaba Bergoglio, que era el vicario general en ese momento. Y me acuerdo que hablaba mucho de fútbol. Y en ese momento Boca andaba muy mal andaba Boca. Independiente andaba bastante bien, San Lorenzo, y lo empezamos a cargar mucho a Guarrachino, que era muy fanático de Boca, más fanático de Boca él que Bergoglio de San Lorenzo, a este punto, o que yo de Independiente. Sí, Guarrachino, vos te acordás que era fanático. Y en un momento lo estábamos cargando a Guarrachino, y yo no sé qué digo de Independiente, entonces Bergoglio me mira y me dice: ¿vos sos de Independiente? Y Guarrachino, para cambiar el ángulo de la información, como diría un colega, dice: ¿qué problema tenés con Independiente que yo fui obispo de Avellaneda? Y Bergoglio me dice: ¿cómo no van a estar con el diablo ustedes? Y Guarrachino lo mira y le dice: mirá, no te olvides nunca de esto, así con el dedito y todo a Bergoglio. La única forma aceptada por la iglesia de estar bien con Dios y con el diablo es ser hincha independiente. Yo la grabé y la patenté, porque como hincha independiente me viene bárbaro. Bueno. Ese es de Guarrachino a Bergoglio. Bueno, pero vuelvo al tema, yo me voy a hablar de un montón de cosas. Es decir, para el Papa, el fútbol y el deporte era la herramienta valiosa para la unidad, el compañerismo y los valores. Ustedes saben que Francisco implementó un campeonato que lo llamaban el Mundial del Vaticano. Sí. Donde jugaban, había equipos, esto empezó con ver con Francisco, estudiantes de todos los países armaban equipos y hacían durante un mes, creo que es el mes de mayo que se juega, hacen todo un torneo entre ellos. Habitualmente ganan los italianos porque son más, no porque sean mejores. Pero bueno, pero se juega todos los años. Tienen muchos equipos ellos. Claro, sí, no, tienen muchos curas. Son curas, todos los que participan. O seminaristas. O seminaristas, sí. o que están estudiando allá, pero digo, tienen que ser, digamos, que estén estudiando en el Vaticano siendo curas o seminaristas. Bueno, lo de Escolas. Yo creo que Escolas fue la gran herramienta para el Papa. Y fíjense que una de las primeras cosas que hace es citar van los equipos de Italia, la selección de Italia y de Argentina en el año 2013 y hacen un partido entre ambas selecciones que fue el primer partido por la paz. Todavía ahí nace Escolas. ¿Quiénes estaban en ese día, en ese primer olivo que entrega el Papa? Un muy joven Messi y ya una leyenda Buffon, Luigi Buffon.
Luigi, ¿no? Luigi. Ese fue el comienzo. Gianluigi. Gianluigi Buffon, exactamente. En la Sala Clementina. Después hubo 3 partidos más de La Paz, que así se llamaban. Al primero el Papa iba a ir y le dijeron que no porque tenía que salir del Vaticano a Italia. Era todo un lío de movilización. Entonces no fue. Yo me acabo de enterar hoy lo de la selección, porque Francisco Bergoglio había hecho una promesa en la década del 90 de que no veía televisión y según yo sabía nunca la había dejado de cumplir. Sí escuchaba mucha radio, sí escuchaba partidos por radio. Yo sé que el Mundial no pudo saber nada hasta No. el final porque estaba en una reunión con otros cardenales. No es Y cierta no la pudo ni escena escaparse. esa de los 2 papas que estaban Nelly y Benedicto. Bueno, en esa serie en realidad la mayoría de las cosas no son ciertas. Está fantásticamente hecha, muy bien hecha, pero la mayoría de las cosas no existieron. Simplemente es confrontar las dos identidades. Lamento por Benedicto que en la vida quiso ser papa y tuvo que ser papa porque no le quedó otra. Y ahí lo presentan como que quería ser el papa, y la verdad que pobre Benedicto, a quien tuve el placer de conocer también, no quería ser papa. Se había querido ir a Roma ya con Juan Pablo en vida y Juan Pablo no lo dejó y se quedó por obediencia y bueno, y después lo eligieron porque era indudablemente la figura más notable, posiblemente el teólogo más notable del siglo XX que tiró a la iglesia. Pero digamos, ahí empieza Escolas. Y a mí lo de Escolas, ahí fue la primera vez que vi el primer partido con Escolas, donde va Maradona al partido, eso fue en el 2014, si mi memoria me falla. No, el primero. Maradona estuvo 3 veces con el Papa. En ese partido se hizo un encuentro en la Sala Paulo VI, donde se estrenó el himno de Escolas, lo digo con ancho porque lo escribió mi hijo, y lo tuvo que cantar ahí delante de todos los jugadores. Yo tenía delante a Valderrama con la esposa que tiene el mismo peinado que Valderrama, no veía nada. Sí. Estaba la señora Guandanara con Mauro Icardi, a quien no le pasaban la pelota al día siguiente en el partido. Maradona no quería saber nada. Bueno, ese fue el primer encuentro de Maradona. Hablaron ahí adelante, en la Sala Paulo VI, y nada más. El encuentro que dice él fue el último, yo me los anoté porque a mí se me confunden las fechas y hay cosas que prefiero no equivocarme, fue en el 2016. Ese fue el tercer encuentro y eso fue lo que contaba Nelson, que ahí sí el Papa tuvo una reunión en privado con Maradona, larga, donde le habló mucho del rol que él tenía frente a los jóvenes y con sus hijos. Y algo le quedó, porque yo al día siguiente en el partido de Escolas lo puedo entrevistar a Maradona, que fue una nota bastante complicada porque Canal 9 me mandó a mí solo. Yo estaba con la cámara acá y con el micrófono acá, tratando de hacer las dos cosas juntas. Y cuando lo saluda Maradona, que estaba con Junior al lado, que lo hizo jugar con él, según periodista deportivo, chequenlo ustedes que saben, fue la primera vez que Maradona en una nota, eso me lo dijo Alejo Rivera, periodista deportivo, la primera vez que Maradona nombra a todos los hijos, a todos, en orden, al día siguiente de la entrevista con el Papa. Sí. Bueno, el cura Molina dijo que fue el Papa el que lo convenció de reconocer a todos los hijos. Exactamente. Le dijo, lo primero que tiene que hacer es reconocer Exactamente, a todos tus y fue hijos. en ese 2016. Y yo me acuerdo que a los 2 o 3 días yo volví a estar con el Papa en Roma, que había visto el partido en un video, y me dice, ¿te fijaste Maradona en la cancha? Sí, le digo. ¿Viste lo que pasaba? No sabía dónde iba. Me dice, ¿vos te diste cuenta de cuando no iba la pelota, caminaba y no podía mover las piernas? Y cuando le llegaba la pelota, era Maradona. Y les puedo asegurar que, después que él me lo dijo, yo me acordaba que había pensado lo mismo. Pero fíjense en lo que había mirado el Papa también. Y es cierto, yo creo que fue el último partido que jugó Maradona ese, en el 2016 ahí en el Olímpico. No sé, Guillermo, ¿vos qué pensás? Ya no estaba. Yo creo que fue el último partido que él jugó, porque después fue el partido que él se pelea con Verón en el entretiempo, ¿se acuerdan? No, yo porque estaba ahí, por eso me acuerdo. Porque cuando se hacen los partidos de escuela se canta el himno de escuela y habitualmente lo invitan a mi hijo a que lo cante, entonces por eso también me acuerdo. Pero me anoté las fechas porque a mí se me confundían las 3 reuniones de Maradona. En la primera, Maradona fue muy llevado por el gobierno y al Papa mucho no le gustó el tema.
Esto así fato in voce. Ella se había reunido antes con Pablo. Maradona. Sí, yo hablo de Francisco, ¿no? Sí. Sí. Pero diga, ese fue el primer encuentro de Maradona y fue en la sala Pablo VI. Subió, saludó, los saludó a todos, habló, sacaron fotos, le dieron la camiseta, todo fenómeno. Pero no hubo encuentro personal. Después en el 2014 sí hubo encuentro personal y en el 2016, antes del partido, hubo una reunión larga de Maradona con el Papa. Que ahí fue donde aparentemente se habló de este tema de los hijos. Exactamente, el papá de Maradona. ¿Y por qué digo esto? Porque en una entrevista le preguntaron al Papa, y yo me lo había anotado por acá también, quién creían que era mejor, si Messi o Maradona. Y él dijo, y se olvida de un tercero, Pelé. El Papa Francisco tenía una gran admiración por Pelé, porque consideraba que había podido salir de donde salió y llegar a ser, él lo definía como un caballero. Yo me lo anoté porque dice, esto dijo en un reportaje de Francisco, Maradona como jugador era genial, pero como hombre fracasó. Maradona fue celebrado por gente que al final no lo ayudó. Esta frase textual yo me la anoté porque obviamente a todos nos duele. Y él dice, cuando hablaba de Pelé decía que era un fervoroso católico y que tenía un hombre de gran clase futbolístico. Y de Messi que dijo que era un caballero y un hombre de familia. Lo tengo por acá anotado, si lo encuentro se lo digo, pero ahí por ahí anoté. Pero en definitiva esto, yo creo, por eso yo me anoté un montón de cosas, no dije nada de lo que anoté, pero no importa. Me fui a las anécdotas, que por ahí es lo más sabroso. Lo interesante es esto, para el Papa el fútbol era compañerismo, encuentro. Esto sí, esta frase es fantástica. El fútbol es un deporte de equipo, no podés divertirte solo. Y si se vive así, puede hacer bien a la mente y al corazón en una sociedad exasperada por el subjetivismo. Por eso para el Papa el fútbol era tan importante, porque era un camino para trabajar juntos, para divertirse juntos, como él lo dice, y para hacer las cosas juntos lo mejor posible, ganes o pierda, eso es otro tema, como bien explicaba Víctor recién. Entonces, esa frase para mí define el por qué el Papa, para él el fútbol era fuerte. Y otra que también le dijo en un encuentro, los campeones deportivos, así, miren con quién los compara, así como los artistas, los científicos también, demuestran que los grandes logros no se alcanzan en un momento y de golpe. Y de esto es cierto, porque el deporte, el arte y la cultura, con mayor razón lo es, para los que más cuentan la vida, que es crecer en el amor. Es decir, el Papa los compara a los deportistas y al ejemplo que pueden transmitir con los científicos y con los artistas. Así veía el Papa a los futbolistas. Y por eso disfrutaba el fútbol como lo disfrutamos todos nosotros. Y además por lo que implica la pasión, la alegría. Y esto el Papa lo vivió siempre porque como todo chico de su edad creció jugando al fútbol. Allí en Flores y en Almagro, porque él jugaba en Almagro cuando iba a lo de su abuelo. ¿Y por qué captó todo lo de Don Bosco? Porque él jugaba en el Colegio Don Bosco, en el San Francisco de Salo, en el Pío Nono, que fue donde lo bautizaron, donde vivían los abuelos a una cuadra. Y era además el equipo de los curas. De hecho le dicen los cuervos, porque cuando veían un cura por la calle le decían, ¿qué hace cuervo? Por la sotana. O sea, por eso le dicen los cuervos a San Lorenzo. Y Lorenzo Massa, ¿cómo crea el club de fútbol? Para sacar a los chicos de la calle y arma a los forzosos de Almagro. Con la idea de Don Bosco. Así nace San Lorenzo. Y después pasa a ser el equipo del cura Lorenzo, y pasa a ser San Lorenzo. Y bueno, la mayoría de los curas eran de San Lorenzo. De Independiente hay pocos, de Racing hay pocos, pero Racing tiene un cardenal, Independiente no. Tiene Mujica. Pero Racing tiene al cardenal Villalba. Pero sí, de River hay unos cuantos, de River sí hay un montón. Pero Independiente no, somos pocos. Ahora pasó un poco. Antes los curas eran casi todos. No. Antes ahora, sí. Boca, River, todo no. Pero sí, era el club de los curas. Entonces, así que yo creo que esto es lo genial de Francisco. Digo, podemos, para los que lo queremos y lo valoramos, yo creo que en Argentina es tal vez el país donde menos se entendió a Francisco, porque se lo miró desde el presupuesto político con tal o cual cristal. Entonces, si se juntaba con uno, se juntaba con otro, nos quedamos y mandó un rosario, nos quedamos y la verdad, eso en el mundo es una cosa insignificante.
y cada vez más se está valorando lo que es Francisco. Y este Papa, que es bastante diferente en lo estético, si ustedes quieren, no hay, cada 3 mensajes, en uno habla de como dijo Francisco. Francisco no fue un revolucionario, pero sí fue un reformista impresionante, que ha dejado una huella en la Iglesia que lo vamos a ver con el tiempo, y cuyas encíclicas, es decir, todo el tema del trabajo que hizo el Papa para generar el diálogo interreligioso, mostrando que el único camino para solucionar esta guerra mundial... Cuando Francisco en el 2014 habló de que estábamos en una guerra mundial en partes, lo miraban y ya está totalmente loco. Ahora lo estamos viendo. Es una guerra mundial en partes. Está fraccionada, pero están todos actuando en todos lados contra todos. Cuando él lo dijo en el 2014 decíamos, ¿a dónde apunta? Cuando él larga a Laudato Si, hablando de lo que significa el cuidar la casa común, acá dijeron una encíclica ecológica el Papa, y nos estamos dando cuenta que si esto sigue así vamos a reventar el planeta con todo adentro. Y él lo escribió, y es la primera vez que un Papa escribe sobre esto para adelante. Y cuando el Papa plantea en su última encíclica la fraternidad universal, nos está diciendo, señores, o nos juntamos o esto explota en serio. Y lo hacía con esa genialidad que tenía, y yo diría con esa picardía del porteño que tenía Francisco, que no es fácil encontrar en otro Papa. Este es muy bueno, León XIV, muy bueno. Yo creo que no tiene la picardía de Francisco, pero bueno. No, Víctor, no sé si querés agregar algo, sobre todo con relación a tu gran preocupación y tarea, que es la lucha contra la droga, ¿no? Que un poco todo lo que se ha dicho también está relacionado con esa lucha para sacar a los chicos de la droga. Pero no es un tema mío, ¿no? Yo creo que este es un tema de Francisco. No, pero te estás dedicando muchísimo a ese tema. Sí, y tenés un cargo en el norte argentino. Con ese tema, pero con la idea esta de las 13, con la idea de las 13 adelante, ¿no? Que la única manera que... A ver, la droga es el principal problema hoy en el mundo. Algunos dirán la economía, otros la política, yo creo que no. Hay muchos que creemos que no. El principal problema es la droga. Y para las 2 herramientas que el mundo planteó para combatir eso, han fracasado totalmente. La persecución policial, por un lado, la persecución al adicto, como teníamos acá, y la otra es la liberación, que muchos proponen la liberación. La liberación cualquiera, estamos muy cerca de investigar, muy cerquita de investigar, en un país cruzando el charco, como le fue con la liberación. Hay más droga, más delito, más crímenes, porque además, porque ella hablaba de la picardía de Francisco. Hablemos de la picardía de los argentinos. ¿Ustedes creen que alguien que se droga va a ir a anotarse con su documento en una farmacia para que le den la droga? Es de estúpido, pero bueno, ellos lo hicieron y fracasaron, como la mayoría de los países. Entonces, yo creo que hay que combatir, y el combate a la droga es por la educación. No hay otra salida que no sea la educación. Y en esa educación, para Francisco, y para nosotros, los que creemos en eso, estaba el deporte. El deporte, la escuela y la comunidad. Yo creo que el centro que debemos poner es la organización de la comunidad. Si la comunidad no se organiza en nuestro país, es imposible la lucha contra la droga. O contra las adicciones, porque ahora hay que poner otra, que lo anuncié en mi libro antes, que es el juego online, que Francisco lo dijo hace 2 años. Muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo, los aplaudimos. Gracias. Es un tema distinto, pero un tema bien del deporte que valía la pena profundizar y rendirle así un modesto homenaje a quien nos ha enseñado unas cuantas cosas. Bueno, muchas gracias.